hoy varios expertos que vamos a hablar de un tema bien importante a nivel nacional y yo creo que mundial, eh, y con el cual contamos con las siguientes personas: la doctora Eliana Alarcón, el doctor César Fernando Hutchinson, el doctor David Alejandro Rintal, la doctora Johanna Forer, y quienes habla Luis Antonio Ayón Hernández. En ese entendido, vamos en esta ocasión a tratar uno de los temas más importantes, me parece a mí, que tiene que ver con la educación. Y en este contexto, vamos a hablar y a exponer un caso, una situación, y luego de ello vamos a hacer algunas preguntas sobre ello y luego vamos a contextualizar y hablar de este caso puntualmente. La situación es la siguiente. Un profesor de Derecho Laboral en una universidad hispanohablante recibe un estudiante de intercambio angloparlante sin dominio del castellano. La clase discute conceptos jurídicos, ejemplo, contrato, culpa patronal, sistemas de pensión. ¿Qué pretendemos nosotros con este experimento? El objetivo principal es validar si la herramienta de inteligencia artificial puede, primero, garantizar comprensión académica precisa; segundo, mantener la dinámica participativa del aula; tercero, preservar el rigor técnico del lenguaje jurídico. Ya para entonces entrarnos en el problema, vamos a plantear el tema principal y de ahí vamos a sacar algunas preguntas para que en el contexto del diálogo entre nosotros hablemos sobre el tema. Entonces, el primer tema es si la inteligencia artificial acerca o separa la experiencia pedagógica en entornos multiculturales. Y para este tema, para estos puntos críticos de la discusión, vamos a hablar primero entonces de la dependencia. La primera pregunta entonces para este panel de expertos sería la siguiente: ¿se normaliza que instituciones no provean intérpretes humanos especializados? ¿Se evita que docentes y estudiantes aprendan un segundo idioma? ¿Ustedes qué piensan? ¿Alguien? Bueno, sobre esta pregunta que nos plantea el doctor Luis Antonio Bayona, y pues dando un saludo muy caluroso a los demás integrantes expertos, precisamente a la doctora Joana y a la doctora Liliana, y por supuesto al doctor César Fernando, eh, que indudablemente pues es un gran paradigma, podríamos nosotros decirlo, por varias circunstancias. El caso que se plantea precisamente, que habla desde el punto de vista que es una persona angloparlante, es decir, que podemos suponer que es una persona que viene en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, o por qué no Australia, pero tenemos primero la barrera del idioma. Segundo, también debemos tener un análisis frente, digamos, al sistema educativo que tienen esos países. No por algo, en este caso, el contexto que nosotros tenemos colombiano, que estamos apenas haciendo introducciones, por ejemplo, al sistema de inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías versus unos países desarrollados como los enunciados anteriormente, pues ellos seguramente ya tienen varios avances. Entonces tenemos no solo la barrera del idioma, sino una barrera cultural. Es precisamente de la parte pedagógica y el manejo de estas circunstancias. Ahora, como tercer punto, lo que sería interesante es que se tuviera de pronto una gran fuente entre la inteligencia artificial, por dar un ejemplo. Si estamos frente al tema del contrato o el concepto de contrato, ¿cómo se entiende? En inglés, obviamente, y su definición, al menos en el contexto que se tiene, de dónde viene esta persona versus el concepto de contrato que nosotros tendríamos en nuestro sistema continental. Y a esto hago una referencia muy importante. En nuestra carrera, nosotros sabemos en este caso, tal cual como lo expuso Eduardo Medina López en su libro Teoría Pura del Derecho, en donde se menciona que existen dos grandes sistemas: el Common Law, que es de países angloparlantes, precisamente como vendría nuestro estudiante dentro del caso, y estaría precisamente el sistema continental, que es el que manejaríamos nosotros en el caso colombiano y gran parte, pues casi cualquier país latinoamericano y gran parte inclusive europeo, podríamos decir. Entonces, también esa inteligencia artificial no solo sería un tema de conceptos, sino que entienda esa gran diferencia o ese gran contexto entre esos dos sistemas, que sería pues básicamente lo que podría decir
en un inicio. Perfecto, doctor Alejandro. Muchas gracias. ¿Alguien más desea participar? Muy amables. Sí, doctor Bayona, buenas noches. Bueno, yo, Mm, Cualquiera. doctora Joana, por favor, sí. Gracias, doctora Liliana. Buenas noches, doctor Bayona. Buenas noches para todos. Pues sí, en relación con la pregunta de si la IA acerca o distancia la experiencia pedagógica, primero creo que hay una observación que se le debe hacer al tema de la IA, y es que en nuestro caso colombiano aún no tenemos regulado jurídicamente este uso de esta herramienta. Escasamente tenemos un documento a nivel nacional que es un COMPES en materia de inteligencia artificial. Y hay una falencia importante, y es que no hay un código de ética que regule el uso de la inteligencia artificial. Entonces, partiendo de esas falencias que tenemos o esos retos que tenemos por aplicar o por solventar, creo que no podemos mitificar o polarizar el uso de la inteligencia artificial para determinar si distancia o acerca la experiencia pedagógica. ¿Por qué no lo podemos polarizar? Porque sin duda alguna el uso de la inteligencia artificial sí permite una articulación para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, en una justa medida y en una justa práctica. Pero desde la academia no podemos ser ajenos a estas nuevas evoluciones y estas nuevas herramientas que se presentan para estos procesos. Ahora, en relación con la pregunta que nos formula el doctor Bayona, si se normaliza que instituciones no provean intérpretes humanos especializados, puede ser que sí se normalice, porque efectivamente vamos a proveernos de una herramienta que va a facilitar lo que en alguna ocasión o en alguna oportunidad podría una persona humana realizar. Pero creo que precisamente el reto de la inteligencia artificial o del uso de la inteligencia artificial está en ese tema, en poder apoyarnos de esas herramientas para optimizar procesos sin que se vea como un efecto nocivo el que no tengamos, para el caso puntual, intérpretes humanos. Si se evita que docentes y estudiantes aprendan un segundo idioma, yo creería que no, porque el uso de la inteligencia artificial no tiene por qué limitar ese proceso de aprendizaje de los idiomas en los estudiantes. Entonces creo que no debemos polarizar este tema ni mitificarlo, pero sí nos compete desde la academia eh, estudiar y revisar cuál será la mejor regulación para una adecuada aplicación y uso de la inteligencia artificial. Perfecto, doctora Joana, muchas gracias. Doctora Eliana, Pues muy buenas noches, doctor Bayona, y a todos los panelistas, al doctor César, a la doctora Joana Forero, al doctor Javier David Rinta. Muchas gracias por la invitación. Pues frente al tema de si es difícil que los estudiantes aprendan una segunda lengua con el uso de la IA, yo podría pensar que entraríamos a enfrentar una amnesia digital porque los estudiantes se van a focalizar en esa parte que le ofrece la IA para realizar sus tareas, sus trabajos, sus apoyos en otro idioma y no les permite a ellos analizar el contexto del idioma, aprender un nuevo idioma y sobre todo analizarlo específicamente en el caso en concreto en materia laboral. Hablábamos en otro panel de expertos sobre la importancia que tiene el que el idioma no va enfocado con palabras técnicas para los estudiantes. Entonces, la generalización de las palabras en otro idioma hace que tal vez no sea comprensible conceptos básicos para algún estudiante que no tiene la capacidad o que se apega mucho a las inteligencias artificiales que traducen en la literalidad, ¿sí? Nomás pongámosle el traductor de Google a que nos traduzca un párrafo, hay palabras que no las traduce correctamente, ¿sí? Y más cuando nos vamos a referir a temas, a palabras conceptuales, a palabras específicas del derecho. Entonces, creo que puede generar en los estudiantes una
pereza digital, una pereza en aprender, pero sí es mal utilizada, obviamente. Todas las tecnologías son creadas para que funcionemos mejor, para hacernos más viable la vida, más llevadera, más ágil, porque es lo que el mundo digital nos está pidiendo. Adicionalmente, un estudiante o una persona que solo maneje un idioma, podríamos decir que estamos entrando en un analfabetismo lingüístico. Entonces es muy importante que nosotros enfoquemos y animemos a nuestros estudiantes a que aprendan una segunda lengua, ojalá lejos de la IA, un reto muy difícil en esta época, pero no imposible. Perfecto, doctora Lina, muy amable, muchas gracias. Muy bien. Otro segundo aspecto que voy a citar en este momento para hablar del mismo tema tiene que ver con la precisión versus el contexto jurídico. Y aquí entonces el tema que someto a discusión y análisis es el siguiente: los riesgos de las traducciones literales o que requieren un contexto en razón de las diferencias culturales. Y solamente agrego algo, que es que pues en el lenguaje técnico que se maneja, por ejemplo, entre español y en inglés, es bien complejo entender algunos de los términos, por ejemplo, que citan exactamente el autor. Ese lenguaje técnico entonces es una barrera y muchas veces cuando se utiliza inteligencia artificial, pues obviamente eso no nos va a ayudar y a lo mejor entender la comunicación que se pretende dar a la persona que no maneja el idioma, y efectivamente pues eso hace que tengamos alguna clase de falencia. ¿Ustedes qué piensan? Pongo este segundo tema para hablarlo y discutirlo. Muchas gracias. Profesor Bayona, pienso en relación con este tema que efectivamente puede haber para el uso de traducciones unas imprecisiones porque se desconoce cuáles son los algoritmos con base en los cuales se ha creado esa inteligencia artificial. Y esas imprecisiones pueden llevar a que la traducción quede alejada del contexto en el que se va a aplicar, de manera tal que el resultado esperado en la aplicación de la herramienta no puede que no logre satisfacer la necesidad que dio origen al logro o al uso de esa inteligencia artificial. De hecho, si el profesor César nos puede compartir en algunos experimentos o usos de inteligencia artificial, ahí nosotros vamos a poder ver de repente cómo realmente es esta materialización y qué efecto puede tener para un contexto del uso de la inteligencia artificial. Gracias. Perfecto, Bien, doctora Joana, muchas gracias. prestando la labor de soporte técnico, porque las intervenciones del suscrito vendrán al final desde el ámbito de la filosofía de la comunicación, tema central de este panel. Vamos a presentar esta inteligencia artificial que se denomina Otter.ai, que precisamente se enmarca en una de estas herramientas que se pueden utilizar para lograr hacer transcripciones de audio a texto, o transcribir video a texto, o transcribir lenguaje vivo, en este caso como nos lo plantea el experimento mental, de tener en un aula reunidos a un angloparlante y a un hispanohablante. Veamos el siguiente demo, que nos vendría a mostrar cómo quizá podríamos tener una ayuda en este tipo de inteligencias artificiales. En este video, te mostraré cómo utilizar otra IA para transcribir tus reuniones. Para hacer esto, hay dos maneras. En primer lugar, puedes pegar la URL de la reunión para grabarla aquí mismo. A continuación, desde la grabación, obtendrás la transcripción y habrás transcrito la reunión. También puedes hacer clic aquí para grabar desde tu micrófono. Sin embargo, recomiendo pegar la URL de la reunión aquí. Así que acaba de obtener la URL de Google Meet o donde quiera que usted está recibiendo la reunión, solo tiene que pegar en la URL aquí. Y después de haber tenido esa reunión y se ha grabado, lo verás en mis conversaciones y entonces usted puede obtener la transcripción de aquí. Así que ahora ya sabes cómo utilizar otra guía para transcribir. Si este video fue útil, por favor considera dejar un like y suscribirte a mi canal.
esta inteligencia artificial entonces podría permitir que el profesor diera su clase en el idioma original, la grabara y posteriormente el estudiante, activando las configuraciones que trae la herramienta, pueda lograr una transcripción de el texto 1 al texto 2 o del lenguaje 1 al lenguaje 2. En igual sentido, se cuenta con otra herramienta de inteligencia artificial que es el Google Interpreter, quien permite que se hablen múltiples idiomas en simultáneo, caso en el cual en el experimento que hemos planteado tengan que plantearse interrelaciones de viva voz entre el profesor y el estudiante. Mostramos este corto demo para continuar con las discusiones que tan interesantemente están llevando nuestros panelistas expertos. ¿Alguna vez has necesitado un intérprete al instante? Hoy os voy a mostrar cómo activar el modo intérprete de Google en unos simples pasos. Paso 1. Asegúrate de tener Google instalado. Si no tienes la aplicación de Google instalada, descárgala desde la tienda de aplicaciones. Paso 2. Abre la aplicación de Google y a continuación abre tu perfil y comprueba en ajustes que esté activado el comando Hey Google. Paso 3. Con la aplicación de Google abierta simplemente di Hey Google, activa el modo intérprete. Paso 4. Google te preguntará a qué idioma quieres traducir. Paso 5. Ahora puedes empezar a hablar en tu idioma o en el idioma seleccionado. Google traducirá automáticamente entre los dos. Paso 6. Usar el micrófono. Cada vez que hables, es mejor que pulses el icono del micrófono para asegurar una traducción más precisa. Ahora puedes comunicarte en 2 idiomas de forma fácil y rápida. Si te ha sido útil este tutorial, no olvides darle like y suscribirte para más consejos. Perfecto. Con estos dos aplicativos, pues damos continuidad a los ponentes para que reflexionen sobre esta discusión del uso de la IA en el proceso de comunicación. Muchas gracias, doctor César Fernando. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a analizar los dos últimos puntos de manera muy puntual. El tercero de ellos habla de la didáctica de aula y lo que estábamos hablando en este momento, la intermediación tecnológica inhibe la construcción de vínculos profesor-estudiante. ¿Ustedes qué piensan? Gracias. Bueno, yo pensaría que pues podría existir de pronto alguna inhibición hasta cierto punto, porque pues digamos, generalmente lo que se ha hecho durante siglos es que siempre está el docente y está precisamente el estudiante, pero no existe más allá, digamos, del idioma que nosotros utilicemos como tal, alguna barrera. Podemos nosotros estar hablando, estamos directamente, pero al existir en este caso como la inteligencia artificial, que obviamente sería una herramienta para tratar de entendernos y comprendernos, pues ya existe, pues, por decirlo así, un tercero, un medio. Y lo cual, pues, obviamente, cuando existe un intermediario o ese medio, ese punto intermedio, puede dificultar, en este caso, las explicaciones. Pasando a la anterior pregunta, precisamente, que la doctora Joana, y pues obviamente con los videos por parte del doctor Hutchinson, pues el problema también de la expresión, y creo que en algún momento lo llegó a expresar también la doctora Liliana, sobre la traducción, que primero no sabemos si esa traducción es estándar, si es en este caso pues de un idioma común y corriente y no es algo específico, tan específico como es el derecho, que tiene sus propias expresiones. Por colocar solo un ejemplo, la expresión de nomofilaquia. ¿Será que esa expresión que nosotros podemos escuchar comúnmente en las aulas de clase precisamente, en derecho constitucional, será que eso es posible que la inteligencia artificial de esa traducción y que si el estudiante quiere indagar sobre ello, de realmente el verdadero contexto, teniendo en cuenta ya los 3 puntos que había planteado en mi anterior intervención, barrera del lenguaje, 2, contexto sociocultural y 3, indudablemente, el contexto jurídico, precisamente con el common law, que posiblemente sea una expresión que no
tenga algún tipo de contexto o repercusión o sea interpretada de otra forma. Y para finalizar, otra expresión que uno puede nombrar, por ejemplo, si está dentro de hablando de constitucional, teoría del Estado, derecho administrativo, la expresión Estado. ¿Cómo la interpretaría o la traducción esta inteligencia artificial? ¿Un estado como una situación de un proceso, una circunstancia? ¿O el estado entendido, al menos como lo diría Jelinek, de esa concepción de estado que tiene pues una forma de gobierno, un territorio y una población? Entonces, sobre esas partes o esa clase de palabras que pueden significar varios puntos, varias definiciones, pues podría inhibirse. Y como vuelvo e insisto, respondiendo a la pregunta muy concreta, efectivamente podría existirse una inhibición porque existe un intermediario y desde ahí no digo que sea absoluta, pero existe con ese intermediario una gran limitación. Perfecto, doctor Alejandro, muchas gracias, muy amable. ¿Algún otro aporte de alguien que quiera indicar algo sobre el tema, doctora Liliana? Claro que sí, doctor Bayona, muchas gracias. Obviamente que inhibe la comunicación entre docente y estudiante. Esa comunicación se va a tornar imprecisa, ya sea por explicaciones complejas que algunos temas requieren, ya sea por un flashback o una malinterpretación o una falta de comprensión mutua entre el docente y el estudiante. Obviamente esto va a dificultar y el tema de la enseñanza va a hacer que sea diferente para el estudiante que no sea hispanohablante ni hispanoparlante. Entonces, esto hace que el profesor pueda mm, cambiar sus roles, el nivel de complejidad, el nivel de enseñanza, porque va a tener ese paréntesis para un estudiante en especial. Y lo que hace es que las necesidades reales del estudiante no sean tenidas en cuenta. Para mí sí ocasiona una gran brecha entre la relación estudiante-docente. Incluso podemos estar hablando de situaciones complejas que pueden llevar a que el estrés del estudiante se vea afectado, a que somatice ciertas situaciones. Entonces, es un tema complejo que debemos seguir tratando y debemos seguir estudiando y sobre todo debemos ayudar a que nuestros estudiantes que tienen esa condición especial puedan sentirse apoyados por nosotros como docentes, pero también por el grupo de compañeros y por la universidad. Perfecto, doctora Liliana, muy amable, muchas gracias. ¿Algún otro aporte o podemos continuar con la cuarta pregunta de este panel? De pronto, doctor Bayona, si quisiera solo cerrar con una pequeña cita o con una pequeña reflexión, ya que pues muchas veces nos remitimos mente en derecho y otros autores, de pronto quisiera cerrar con un tema más literario. Y recuerdo de pronto un texto que precisamente escribió Isaac Asimov en 1941, que se llama El Círculo Vicioso, y pues tiene su importancia ese relato porque habla sobre las tres leyes de la robótica. Si bien en este caso, pues habla desde pues, de una máquina como tal y de un contexto que se presenta dentro de la misma obra eh, sobre cómo debe proceder, en este caso, que la primera norma es que la máquina debe obedecer a al hombre y que adicionalmente en las siguientes normas, las siguientes leyes, debe siempre protegerse así la máquina, pero sobre todo debe, en dado caso, entre si hay peligro entre el hombre y la máquina, siempre se sacrifica la vida sobre la máquina sobre el hombre. Es decir, ese contexto prevalece, digamos, ese sentido de humanidad. Lo cual llevándolo, en este caso, pues no como un robot, pero sí podríamos hacer ese símil con la inteligencia artificial, que precisamente la inteligencia artificial no está sobre el hombre, sino más bien la inteligencia artificial está para apoyar como herramienta al hombre. En ese sentido, podríamos aplicar estas mismas leyes de Asimov para la inteligencia artificial, para mirar los beneficios que tiene y a su vez los daños. ¿Cuál sería el principal daño que tendría la inteligencia artificial? Precisamente la limitación o el gran daño que sería no poder razonar o aprender como tal. Ese sería tal vez el mayor daño que podríamos tener en las aulas de clase en ese orden de ideas. Gracias. Perfecto, doctor Alejandro, muy amable.
muy formal. Por último, ya para cerrar, vamos a hablar de un cuarto tema para discutirlo con todos ustedes. Tiene que ver directamente con la brecha digital. La pregunta es la siguiente: ¿qué ocurre si el estudiante no tiene acceso a dispositivos o internet estable? Y que pues obviamente puede ocurrir en varios lugares, sobre todo en la geografía colombiana. Muchas gracias. Bueno, doctor Bayona, yo creo que nosotros Sí. todos estuvimos viviendo situaciones complejas durante la pandemia, donde se vio esa situación, donde había estudiantes y familias que tenían un solo computador y 3 estudiantes en casa. Incluso los papás también tenían que utilizar el mismo computador. Las conexiones a Internet, obviamente, en el país son deficientes y más lo digo por las poblaciones rurales. Desafortunadamente, esa falta de apoyo al estudiante no se vio o se vio reflejada en la carencia y en la falta de acceso a la educación de calidad en pandemia. Por lo tanto, eso se amplió a un círculo muy grande de la población, donde nos vimos afectados y vimos que muchos de nuestros estudiantes tenían que o dejar así, o las escuelas o colegios darles en algunos casos tabletas o computadores de los que quedaron dentro de los colegios, pero esa situación no se vivió de manera rápida. Entonces, creo que ha sido una dificultad que se vivió, que se puede seguir repitiendo, y pues todos los hogares no tienen la facilidad económica de que para cada miembro de la familia un computador. Entonces, es una situación compleja que se vive en los países latinoamericanos, sobre todo en los países con unas culturas y economías tan variables como la nuestra, como en Colombia, especialmente, por ejemplo, en nuestra región, en Boyacá, donde más del 40% del departamento es rural, de los 123 municipios, toda la mayoría, su población veredal es más grande que la de cabecera de municipio. Y esto afecta gravemente la falta de comunicación, de internet, de equipos de cómputo en la proyección y en la educación de nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctora Liliana. ¿Algún aporte más para ir cerrando ya el Sí, panel? doctor Bayona. Pues retomando lo que dice la doctora Liliana y frente a la pregunta que se nos plantea de qué ocurre si el estudiante no tiene un acceso a un dispositivo o a un internet estable, pues efectivamente primero una consecuencia que se genera es la dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no podría articularse en igual condiciones que sus compañeros. Entonces ahí eso va generando una dificultad con el estudiante que puede traer consecuencias emocionales diversas para esa persona, que lo puede en un determinado momento excluir de su mismo entorno académico, y que para el profesor también se convierte en un reto, porque como lo referenciaba la doctora Liliana, creo que precisamente en pandemia tuvimos que enfrentar y afrontar muchos retos por el uso de esta presencialidad mediada por tecnologías. Entonces creo que las consecuencias son a nivel personal, emocional, a nivel académico y de conocimiento, que efectivamente pueden llegar a generarle dificultades tanto al estudiante como al docente, sin tener una herramienta con la cual alguno de estos actores pueda solventar esas dificultades, que sería lo más grave dentro de ese proceso, porque no hay cómo alguno de los dos pueda darle solución a esa problemática para sacar al estudiante de esa circunstancia. Entonces creo que incluso desde el punto de vista emocional, porque en algunas ocasiones los estudiantes tienen esos comportamientos, pueden empezar a excluir a ese estudiante, y entonces eso puede incidir también en aspectos de deserción escolar. Perfecto, doctora Ayala, muchas gracias, muy amable. No sé, doctor César Fernando, si ya para ir cerrando, ir terminando, usted como relator nos podría dar las conclusiones de este interesante panel, muy formal. Claro que sí, agradecerle mucho a los colegas de la Universidad Santo Tomás de la Facultad de Derecho Seccional Tunja, quienes han asumido la tarea de emprender este pequeño conversatorio, a la doctora
Joana, experta procesalista y maestra en el área del derecho probatorio, al doctor David Alejandro Rinta, maestro del área de derecho público, a la doctora Liliana Alarcón, laboralista y directora del consultorio jurídico en Duitama de nuestra universidad, y al doctor Luis Antonio, quien hizo como moderador experto penalista de nuestra universidad. En mi caso, yo quisiera plantear el ejercicio de relatoría desde algunas preguntas y comentarios también que quedan ya para el cierre de este ejercicio de panel desde la teoría crítica de la comunicación. El primer problema nos hacía relación con el uso de la dependencia. Y la Escuela de Frankfurt en su teoría crítica precisamente plantea esa antinomia entre la razón instrumental y la razón sustantiva. Y quizá cuando utilizamos inteligencias artificiales, aunque nos faciliten la vida desde ciertas orillas de la escuela crítica, se nos podría decir que estamos delegando la posibilidad de pensar y de ejercer nuestra razón sustantiva. Cuando delegamos el que una inteligencia artificial ejerza algo tan propio del ser humano como el comunicarnos y el aprender un lenguaje y un idioma, quizá estamos siendo dominados, colonizados por esa razón instrumental que en una lógica de medios y fines nos vende como la finalidad del propósito comunicativo, pero quizá queda abierta la pregunta por el medio. Si eso es lo que quizá mejor le conviene a la elasticidad, flexibilidad y capacidad de aprendizaje neuronal de todos los seres humanos para darse la pela de aprender por sí mismos un segundo idioma. El segundo problema es el de la exactitud, que lo estuvimos conversando de mano de nuestros panelistas, y recordaba mientras los escuchaba un adagio clásico de Víctor Hugo que decía traductor traidor. Y quizá eso que ocurre entre personas cuando hacemos ejercicios de traducción en idiomas simultáneas, pues también puede ocurrir ello con una inteligencia artificial. Además, pensaba allí en los aportes de Paul Ricoeur cuando disecciona el habla en el habla viva y en el habla escrita. En el habla viva tenemos nosotros la posibilidad de poder clarificar el sentido y el significado en este mismo instante. Si quienes nos están escuchando y ustedes no entendieran alguna de las palabras y las referentes de los cuales yo estoy usando, pues podrían simplemente interpelarme, preguntarme, y podríamos, en un ejercicio de diálogo y de dialéctica y de retórica, clarificar el sentido. Eso quizá no lo podemos hacer con las inteligencias artificiales, por lo que considero yo es el tercer problema. Se abordó el asunto de la ética de la inteligencia artificial, y allí la doctora Joana y el doctor David proponían una suerte de ética de principios que regulen el ejercicio de la inteligencia artificial. Sin embargo, la teoría crítica de Frankfurt, por lo menos en la voz de Max Horkheimer, se mostraría bastante escéptico frente a la funcionalidad de una ética de principios. Todos sabemos, por la formación jurídica que tenemos, que los principios son indeterminados, son de textura abierta, y lejos de solucionar problemas de exactitud interpretativa y de orientación teleológica de la acción, muchas veces terminan generando más problemas de los que pretenden solucionar. En razón de ello, quizá la Escuela de Frankfurt propondría, ¿no?, en una visión crítica de la comunicación, que lo que se requiere quizá es un marco conceptual que ilumine la práctica y el uso de la inteligencia artificial, pero ahincado quizá en una ética material. De poco sirve saber que hay principios como la transparencia algorítmica, como la ética de la inteligencia artificial, como la responsabilidad, si estos no logran aterrizarse en los dilemas cotidianos de su uso, que hay que verlos más allá del confort que nos puedan brindar. El siguiente problema que nosotros trabajamos fue el del vínculo, y allí por eso sigue, creo yo, triunfando la comunicación humana, y es irreemplazable, porque la inteligencia artificial por ahora no tiene sistema nervioso central, ni tiene cuerpo. Y el cuerpo, desde la teoría crítica y la fenomenología, es lo que permite que en nosotros generen emociones, positivas o negativas, cuando tocamos al otro, cuando somos tocados, cuando somos mirados o cuando estamos viendo, cuando somos escuchados o estamos escuchando. Y quizá allí se juega buena parte de la ética de la comunicación.
Y por último, abordamos el problema de la brecha digital. Aquí me parece que es importante que como juristas pensemos que en la cuarta revolución tecnológica el tener o no tener Internet es un asunto que podríamos entender como un derecho y como una suerte de capacidad de las que propone Martha Nussbaum o de las que propone Amartya Sen en sus teorías de la justicia. No tener Internet y caer en la brecha realmente es un problema para la justicia que genera inequidad, violación de derechos y en una época como esta, pues si hay exclusión digital debería haber un derecho subjetivo que tutela y protege esa exclusión dentro de este discurso y narrativa de los derechos digitales. Además, pienso yo desde la experiencia de la pandemia debería pensarse con enfoques diferenciales, porque no le podemos pedir a una persona de la tercera edad que aprenda alfabetización digital para acceder a menús de servicios cotidianos, que sí le podemos pedir ello a un estudiante o a una persona joven. Por último, pues este panel quiso diseccionar entonces los desafíos y los retos de la comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de un experimento mental creado ficcionalmente. Y allí lo que muestra ese experimento, pero más aterrizado quizá en nuestras dinámicas, como diría Habermas en su teoría de la acción comunicativa, es el desafío de construir situaciones de diálogo ideal. Sin embargo, esto ha sido discutido por cuanto en toda relación comunicativa hay asimetrías. Y no podemos negar nosotros que hay una asimetría en la comunicación entre un docente y un estudiante. Allí se vislumbra la asimetría del conocimiento porque pues, se supone que hay alguien que habla desde el rol de experto, mientras que el estudiante es el que aprende. Hay una asimetría de poder porque el docente es el que termina calificando y evaluando el proceso y hay una asimetría además institucional porque las instituciones generan o refuerzan las jerarquías. Esto plantea la cuestión crítica y que dejamos abierta para futuras reflexiones sobre cómo conquistar ese diálogo ideal en procesos comunicativos de enseñanza-aprendizaje. Tendríamos, para apuntalar simplemente unas conclusiones, que trabajar porque haya realmente una libertad e igualdad comunicativa, donde todos los participantes sean reconocidos como interlocutores y ya no sea el profesor el que desde un lugar de preponderancia conduce los actos comunicativos. Tendríamos que eliminar esas barreras de coacción externa y como quedó dicho aquí en nuestro panel por voz de nuestros expertos, tenemos que afinar el problema típico del lenguaje, que es el de el significado y el significante. Con estas discusiones yo creo que puedo dar por cerrado este foro, este panel de expertos que presentamos pues a toda la comunidad académica, doctor Luis y doctor David y estimadas colegas, doctora Joana y doctora Liliana. Perfecto, doctor César, muchas gracias. Yo creo que con esto terminamos entonces nuestro panel. Muchas gracias por sus intervenciones y una feliz noche para todos. Muy amables. Feliz noche, que Muchas estén muy gracias, muy bien. amable. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias. Sí, porque Listo, ya trabajar con detuve la abogados. grabación.